Estamos con Hugo Zamora, un importante enólogo acá de la zona este. Bueno, nos va a detallar acerca de esta importante capacitación que estamos viviendo en este momento. Bueno, en realidad es de alguna manera con este taller que hemos hecho para productores, para bodegueros, para enólogos o industriales, este, con el propósito de dar valor a uvas que hay en nuestra región. El objetivo de esto es entender que tenemos que buscar, que en este momento, gracias a Dios, se están pidiendo algunos vinos vinculados a las criollas, como son los rosados, los naranjos, los ancestrales, los precolombinos, los vinos orgánicos, y en nuestra región tenemos amplias posibilidades de hacerlo. Y cuando digo amplias posibilidades de hacerlo, lo que tenemos que hacer es utilizar la tecnología, los conocimientos, las posibilidades de generar vinos de este estilo. Lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es de masificar estos volúmenes, porque allí es cuando empiezan los problemas. Nosotros tenemos que generar, no toda nuestra masa de todas las uvas en nuestra región, pensar en que lo podemos lograr y hacer, pero sí empezar de a poco, con frío, con tecnología, con flotación, con el entusiasmo y las ganas de cambiar todo esto, podemos llegar a entenderlo, y de alguna manera el proponerle a los productores, a los bodegueros y a los profesionales del vino esto, es para que entiendan que el camino puede ser de alguna manera salvable para aquellos productores pequeños. Porque ¿qué nos pasa en este momento? En realidad pasa por el valor del vino, porque no se puede terminar de ordenar los viñedos con los valores que tienen los vinos en este momento. Entonces, pero si buscamos la oportunidad de generar vinos de otro estilo, de que tengan mejor valor de comercialización, podemos entender que en nuestra región podemos hacer cosas importantes. O, por ejemplo, arrancar antes con las vendimias. Sé que es un problema social, porque muchas veces nos encontramos por la falta de cosechadores, los momentos en la cosecha, con las faltas de oportunidades, los valores del precio del tacho y demás, pero tenemos que empezar a entender que a lo mejor cosechar antes, tener vinos más frescos, más ágiles, más jóvenes, aquellos que de repente tengan restos de azúcares, que tengan un poquito de petillán, algunos vinos, y el packaging en el cual podemos llegar a mucha gente que está acercándose al vino, ¿no? Arrancar antes, ¿qué sería? ¿En qué mes? Cosechar antes, porque de repente siempre nosotros, bueno, con esto del cambio climático, en cualquier momento vamos a cosechar en enero, se nos van a terminar las vacaciones a los enólogos. Pero la realidad es que nosotros siempre estas uvas nos llegan a las bodegas después del 15 de marzo o entre el 15 o el 10 de marzo y los primeros días de abril. Quizás nosotros tenemos que buscar, junto con el INB, buscar la oportunidad de generar vinos de menor concentración alcohólica. Pero como nosotros tenemos que cubrir el grado mínimo anual fijado por el INB, muchas veces tenemos que esperar la maduración de esas uvas. Entonces tenemos que trabajar con nuestros comerciales de forma tal de buscar vinos que tengan menos concentración alcohólica, que tengamos la oportunidad de que sean vinos más fáciles de beber, más rápidos, y que no nos amodorre el alcohol, por supuesto, ¿no? El INB permite la elaboración. Tenés que denunciar esta elaboración con menor grado y te la autorizan. Sí, ningún problema. Lo que tenemos que hacer es que los productores también interpreten y entiendan que nosotros necesitamos de repente cosechar antes y tener la oportunidad de venderlos. Ahora, ¿qué pasaría si cosecháramos una uva en este momento sin autorización del INB, sin la previa autorización del INB, y que tengan, supongamos, 12 grados o 12,30? No podríamos venderlo, porque no nos da el grado anual fijado. Y lo que buscamos es justamente que tengan menos graduación alcohólica los vinos, para que la gente no se amodorre con el vino, que sea de repente vino más ágiles, más novedosos, más de menos concentración alcohólica. Entonces eso es lo que tenemos que buscar junto todos los industriales, profesionales del vino y agentes del INB. ¿Apuntando a qué público esencialmente? No, el público del vino, sabemos por ejemplo que hay una diferenciación muy grande entre aquellos como nosotros, los mayores, que buscamos vinos más estructurados, que tenemos la posibilidad de vincularlos con las comidas, y tenemos que apuntar a la gente joven, el rango entre en este momento 25 y 35 años, que llegan al consumo del vino. Pero muchas veces yo veo largamente en las exposiciones que hacemos de vino que un joven en una charla de amigos de vino compran una botella de precio bien elevado, y cuando se sirvieron 4 o 5 se terminó el vino.
¿sí? Y quieren seguir disfrutando de ese momento. Y muchas veces el bolsillo no nos da la oportunidad de volver a repetirlo. Pero sí pasa con los tragos, donde muchas veces en el trago tenemos una importante cantidad de hielo y estamos un rato mucho más largo charlando con los amigos con ese trago. Entonces buscamos en ese momento los vinos que tengan menos concentración alcohólica, que tengan aromas, que sean gratos de beber y que los jóvenes lleguen a consumirlo de esa manera. Con respecto a la uva, ¿cómo se empieza a trabajar? ¿Cómo se empieza el fruto de la uva a trabajar para llegar a estas variedades? ¿Cómo es el cuidado del fruto? No, en realidad lo que hacemos es directamente anticipar la vendimia, es anticipar la cosecha. Entonces tendríamos que arrancar a lo mejor en febrero con algunas uvas elegidas como para poder hacer estos vinos. Entonces si podemos hacer de alguna manera bases de champán bien tecnológicos, bien cuidados, bien en orden, con una buena cosecha, entonces podríamos generar este tipo de estilo de vino que estamos buscando. ¿Estamos en condiciones económicas, digo, teniendo en cuenta la economía del país, en hacer estas inversiones tecnológicas para poder producir estos vinos? Es una situación en la que yo te decía recién que de repente no podemos masificar toda la elaboración y hacerlo de esta manera. Sí, podemos empezar a hacer cosas. Si de repente yo tengo una importante cantidad de litros que hacer en una bodega, muchas veces va de la mano del precio, los gastos y las cosas que utilizo. Frío, electricidad, insumos enológicos, en dólares, pero también nos ha pasado mucho de que hemos perdido la posibilidad de exportar. Entonces, frente a ese escenario, que tenemos una paridad cambiaria que no nos permite exportar. Segundo, en el país la falta de oportunidades de trabajo, de dinero, no le permiten a la gente llegar a comprar un vino porque prefieren comprar algo más esencial que el vino. No sé, leche, azúcar, hierba, lo que fuere. Entonces ese consumo va decayendo. Entonces tenemos que buscar y administrar los medios, todos los profesionales del vino, de conseguir captar esa gente que llegue al vino, no con vinos de precios elevados, pero sí prolijos, bien elegantes, bien jóvenes, bien refrescantes, que sean vinos equilibrados y que a la gente le guste tomarlos. Porque en definitiva no buscamos un vino para empujar la comida, sino que disfruten del vino como aquellos vinos varietales, altos y de buen consumo y que llegan a la gente a entender y acercarse al vino, ¿no?